¿Cómo están? Bien, mi intención ahora es hacer una reflexión con dos ideas sobre la cuarentena, ¿no? Y qué implica el hecho de vivir en esta especie de reclutamiento, de estar recluidos en nuestras casas y los problemas que surgen, ¿no? Por estar recluidos, problemas que van surgiendo, veo yo en gente que conozco, porque están en casa con gente que no soportan, eh, con gente que de alguna manera siempre trataron de esquivar, y la manera de esquivar, aún viviendo en la misma casa, es irte de tu casa. Bueno, esencialmente, eh, cuando lo que haces es eh, convivir con alguien que no soportás, ya sea tu hermano, tu mamá, tu primo, tu esposo, tu esposa, tu hijo, no sé, lo que haces es irte, lo peor que te puede pasar es que te prohíban que te vayas, digamos, ¿no? Entonces están surgiendo muchos problemas, ¿no? Eh, Obviamente problemas extremos, como por ejemplo asesinatos, ¿no? de homicidios, en fin, hay muchas cosas que están pasando, pero desde la filosofía podemos decir un par de cosas, ¿no? Eh, También lo que estoy viendo es que gente no solo huyen de sus familiares o las personas con las que viven en la misma casa, sino también huyen de ellos mismos. Gente que está acostumbrada a escapar de sí misma haciendo cualquier cosa, yéndose, yendo a visitar a un amigo, ¿no? Hay dos frases que me vienen a la cabeza. Una de Confucio que dice, eh, soledad no es estar solo, soledad es estar vacío, ¿no? Y hay mucha gente que, aún estando en compañía, se sienten solos porque están vacíos, ¿no? Y gente que está plena en sí misma, gente que está llena en sí misma, aún no estando con nadie, no se sienten solos porque están en compañía de sí mismos, ¿no? Eh, esa, esa, esa idea, ¿no? de aprender a convivir con uno mismo es inevitable hoy por hoy porque sí o sí nos las tenemos que ver con nosotros mismos todo el tiempo y no tenemos escapatoria, ¿no? Eh, esa, esa manera de escapar que siempre tuvimos, que fue eh, irnos de casa, nos hace pensar por de pronto qué es la casa, ¿no? Y cuál es la diferencia entre la casa y el hogar. Y para eso vamos a acudir a un texto de nuestro amigo Heidegger sobre Heráclito, ¿no? Es un seminario que él da sobre Heráclito, en el que él cuenta una especie de anécdota, ¿no? Que vivió Heráclito en Éfeso con unos conciudadanos de Efesios que lo fueron a visitar para tener una anécdota de que vieron al filósofo y contar una anécdota de que lo vieron hacer algo extraordinario. Bien, querían contar historias y fueron a ver a Heráclito y encontraron la puerta entreabierta y dice, de Heráclito se cuentan unas palabras que habría dicho a los extraños que habían llegado con la intención de observarlo. Al llegar lo vieron calentándose junto al horno. Recuerden que fuego se dice en griego pyr, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, el pirómano, ¿no? El que juega el que tiene una manía con el fuego, ¿no? Allí permanecieron de pie, impresionados sobre todo porque él los animó a entrar pronunciando las siguientes palabras. Einai gar kai enzauta teus. También aquí están presentes los dioses. Y bueno, caractericemos bien la escena, ¿no? La tradición cuenta que Heráclito en realidad
los trata de insensatos, ¿no? Como que él se da cuenta que ellos van a buscar una anécdota y los ve desilusionados, como que ellos se quieren ir, y por eso les dice entren, ¿no? Titubeantes, por el hecho de que ellos buscaban encontrarlo haciendo algo extraordinario, y él estaba haciendo algo tan ordinario como estar calentándose junto a la hoguera porque tenía frío, ¿no? Y quién sabe qué habrá estado haciendo Heráclito, ¿no? Entonces dice Heidegger, quienes desean visitar al pensador esperan verlo quizá junto en el instante en que se haya sumergido en la profundidad todo pensativo, no para que ellos sean tocados por el pensar, sino solo para poder decir que vieron y escucharon a quien es considerado un pensador, ¿no? Pero contemplar a un pensador sintiendo frío no es muy interesante, dice Heidegger, ¿no? Y acá de alguna manera volvemos a la frase de Confucio. Yo decía que tenía dos frases de Confucio que iba a trabajar también. Confucio dice, hay gente que odia el silencio porque en el silencio no soporta escuchar el ruido que lleva dentro, ¿no? Y Heráclito, sin ningún ruido, está totalmente calmo en su casa, junto a la hoguera. Y acá vamos a pensar exclusivamente esto, ¿no? Es lo propio extraordinario, dice Heidegger, lo que se expone en la dimensión de lo ordinario. La capacidad de un filósofo, de un pensador, es encontrar en lo ordinario, bueno, yo acá enfrente lo tengo a mi papá, ¿no? Tomar un mate con tu papá, charlar, ver una película, sentarse junto al horno, sin la necesidad de estar en ese tiempo productivo al que el capitalismo efectivamente nos llama todo el tiempo, ¿no? A decir, por ejemplo, bueno, no, a ver, ¿qué estás produciendo mientras no haces lo que haces todo el tiempo, como trabajar, estudiar o hacer los trámites diarios, ¿no? Bien, por un lado es reservarnos un tiempo que no sea el tiempo productivo, ¿no? Lo que yo les decía una vez, vivir de a ratos, ¿no? El rato no tiene cronómetro, ¿no? El rato, ¿cuánto mide un rato, digamos, ¿no? Aprender a vivir de a ratos es separar un rato, dure lo que dure, para no hacer nada, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo Heráclito, ¿no? Estaba contemplando lo extraordinario en lo ordinario. Pues yo les decía que quería que pensemos en la casa y el hogar. ¿Cuál es la diferencia entre una casa y un hogar? Una casa puede ser hermosa y puede ser muy grande. La casa es el edificio material, ¿no? La casa es el lugar en el cual nosotros habitamos. Pero el hogar, la palabra hogar, viene de hoguera, que es el lugar donde estaba Heráclito, ¿no? Miren, leamos. Dice Heidegger, aquí, donde yo, el pensador, me abrigo, lo inaparente se encuentra en la intimidad de lo que aparece y brilla más alto. Aquí, donde yo tengo mi domicilio, dice Heidegger. Claro, efectivamente la palabra hogar viene de hoguera. ¿Por qué? Porque el hogar es el calor de una casa, ¿no? La casa puede estar fría porque está deshabitada y por lo tanto ahí no hay un hogar, pero puede estar fría porque no hay calor humano, ¿sí? Aquellos que conviven en esa casa no tienen calor humano, por lo tanto no han conformado un hogar, simplemente viven en una casa. Y esta cuarentena está revelando mucho eso, ¿no? Que hay gente que no está viviendo en un hogar, sino que están viviendo en una casa. Es decir, no están unidos, sino que están entreverados, como diría Platón, ¿no? Y no es lo mismo estar unidos que estar entreverados, ¿no? Estar entreverados es vivir en la misma casa. Estar unidos es juntos poder darle calor a esas paredes, a esos pisos, a esos mosaicos, y construir un hogar en el cual podemos habitar, y habitar cómodamente, ¿no? Y habitar placenteramente, y eso es lo que propiamente
nos transmite Heráclito, ¿no? Que realmente es extraordinario poder disfrutar de algo tan simple como estar enfrente de una hoguera, ¿no? de un horno. Y eso, para Heráclito, es la presencia de los dioses, ¿no? Por eso él dice, aquí también están los dioses, ¿no? Porque los dioses nos hablan de la dimensión de lo sagrado, ¿no? Y en eso sagrado quiere habitar Heráclito, ¿no? Es importante entender eso, ¿no? Porque en esta cuarentena nosotros nos estamos topando con que mucha gente vivió en una casa junto con gente que no soporta y que le hace mucho ruido, y que para callar ese ruido necesitan hacer cosas, ¿no? Por eso Confucio dice, hay gente que necesita el griterío para no escuchar el ruido que llevan dentro, ¿no? Odian el silencio, perturba el silencio. Por otro lado se sienten solos, y más allá de este tiempo que es extraordinario, que es aprender a construir un hogar en el cual tu familiar no es un enemigo, no es alguien del cual vos tenés que escaparte. Como les decía, yo acá enfrente tengo a mi papá y con él me llevo bien, entonces no la estoy pasando mal en la cuarentena porque él no es mi enemigo. Entonces yo no necesito escaparme de la casa para irme a otro lado, porque acá hay un hogar, hay calor, hay afecto, hay compañerismo. Que la cuarentena nos haga construir un hogar, que la cuarentena, aunque sea de una manera obligada, nos haga pensar que estuvimos todo el tiempo preocupados en tener una casa hermosa y muy pocos se preocuparon en construir un hogar, ¿no? Un hogar en el cual habitar. Y hay gente conocida que vive en casas hermosas de 2 o 3 pisos, pero que quieren escapar de esa casa hermosa porque no tienen un hogar, ¿no? Por otro lado, saliendo de la reflexión del tiempo productivo, podemos hacer de nuestro tiempo en la cuarentena algo productivo, ¿no? Por ejemplo, pensando, ¿qué podría hacer yo en la cuarentena que sin la cuarentena no podría? Entonces eso yo le llamo convertir a tu enemiga en cómplice, ¿no? Esta enemiga nuestra que es la cuarentena, que es este confinamiento, poder hacerlo cómplice de algo que sin esto no podríamos hacer. Por ejemplo, yo estoy estudiando hebreo. No podría estudiar hebreo sin la cuarentena, porque me requiere 4 o 5 horas por día para practicar, que si yo estuviese haciendo la rutina cotidiana y normal, no podría, ¿no? Entonces, de alguna manera, convertir a tu enemigo en cómplice es convertir aquello que es malo, que suceda para bien. Y esto me hace acordar a José. Si ustedes recuerdan la historia de José, él es vendido por sus hermanos a los egipcios, y los egipcios lo esclavizan, ¿no? Pero José, eso que fue malo para él, que fue haber sido vendido en un pozo, tirado en un pozo y vendido a los egipcios, José lo convirtió para bien, porque se convirtió en el visir, en una especie de vicegobernador en Egipto, ¿no? Y eso me hace acordar mucho también a una frase de San Pablo que dice, todo sucede para bien de los que aman a Dios, ¿no? Entonces, la capacidad de tener esperanza es la capacidad de convertir aquello que es malo en algo bueno, ¿no? Siguiendo el principio de la Cábala, de que todo lo que pasa, pasa por algo, encontrar para qué me pasó esto que me pasó, qué oportunidad se me está abriendo en estas puertas que se me cierran, y qué es lo que yo tengo que trabajar, cómo puedo yo aprovechar esto para trabajar ciertas cuestiones que sin esta oportunidad no podría. Entonces, todo problema se puede convertir en una oportunidad. Solo hay que saber descubrir esa oportunidad, encontrar que en cada problema se manifiesta algo que se manifiesta una oportunidad. Es decir, el peor de los diagnósticos es la mejor de las oportunidades a veces, ¿no? Para poder crecer, para poder darnos cuenta de que estamos viviendo parchados, de que no estamos resolviendo cosas que deberíamos resolver, ¿no? Porque a lo mejor
yo no tendría por qué estar viviendo con esta persona que no soporto. O si no, preguntarme, ¿por qué no nos bancamos, che? A ver, resolvamos esta cuestión porque tenemos que convivir. Entonces, vivir en una casa no es convivir en un hogar. A veces debemos aprender a convivir en el silencio. No debemos atosigarnos con, no, necesito escuchar algo, necesito hablar con alguien, no. Hablar con nosotros, escuchar el silencio de nuestra alma para poder saber si es que estamos o no estamos en la plenitud, si no estamos llenos, si no nos estamos haciendo compañía, si no nos soportamos a nosotros mismos, si estuvimos acostumbrados a escaparnos de la casa para no ver, para no estar con nosotros o para no estar con alguien de la casa, y si nos ahogamos en un vaso de agua porque una cuarentena nos impide hacer cualquier cosa, cuando en realidad la cuarentena nos está posibilitando hacer un montón de cosas que no vemos, ¿no? Así que bueno, y gracias por esta oportunidad de permitirme reflexionar sobre estas cosas.